Bienvenido al curso. En este video se muestra el uso de la interfase del programa GoToWebinar. En primer lugar tenemos el botón de micrófono, el cual usted puede activar siempre y cuando el organizador le dé permiso. En segundo lugar tenemos un botón para hacer la presentación a pantalla completa o regresarla al modo ventana. Si lo oprime una vez, pasará la presentación a modo de pantalla completa, y si lo oprime de nuevo, pasará la presentación a modo ventana. Enseguida tenemos un botón de alzar la mano. Esto sirve para hacer saber al organizador que usted quiere plantear una pregunta, ya sea por micrófono, o bien que ha planteado una pregunta a través de la sección de chat. En esta sección se muestran los documentos que hay disponibles para su descarga en relación con el curso. Puede ser la presentación o algunos otros documentos disponibles. En la parte de abajo tenemos un espacio para que usted pueda plantear las preguntas sobre el curso. Enseguida tenga la seguridad de que un organizador responderá a su pregunta. Si usted en un momento dado tuviera problemas para escuchar o ser escuchado, no dude en acudir a estas alternativas de selección de los dispositivos en cuanto a micrófono y en cuanto a la salida o bocinas de su computadora. Eso es todo en cuanto al uso de la interfase de GoToWebinar y esperamos que este curso sea de utilidad. Gracias. Listo, pues sin más, entonces vamos a saludar con todo gusto a la química Claudia López, quien va a ser la presentadora de hoy. Entonces, hola, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ingeniero, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Como mencionaba el ingeniero, soy la química Claudia López y voy a tener el gusto de impartirles este curso acerca del pH y la relación que tiene con la calidad de la carne. Sin más por el momento, sí me gustaría antes mencionarles que durante la presentación se les van a presentar algunas preguntas. Únicamente son de interacción con ustedes para saber un poquito más acerca de ustedes, para tener ese contacto. Y al finalizar también el curso, se les presentará un cuestionario de 5 preguntas y este tiene el fin de únicamente de decirnos a nosotros si nuestras explicaciones están siendo de manera correcta o si hay algunos puntos o algunas situaciones que debemos mejorar. Les agradecemos su atención, su presencia y bueno, pues vamos a comenzar. Como sabemos, vamos a hablar sobre el pH y el efecto que tiene en la carne. Empezamos con una de las preguntas para interacción con ustedes. Se las vamos a presentar en la pantalla. Les va a aparecer así, de esta manera. Y bueno, les aparece la pregunta. Se dedica a la industria de productos cárnicos y las opciones sí y no. Si nos ayudan a contestar, por favor, dando un clic en el círculo o en el óvalo del lado izquierdo. Ok, vemos que tenemos un alto porcentaje que no se dedican. Sin embargo, también hay un porcentaje que se dedica a la industria. Vamos a dar un poquito más de tiempo para terminar el sondeo. Gonzalo Martínez nos está respondiendo que no, pero por el chat. Le pido que por favor
nos ayude a contestar directamente en la pantalla dando clic en uno de los circulitos, si se dedica o si no se dedica. Ok, vamos a cerrar el sondeo y vamos a compartir las respuestas. Vemos que hay un 79% que no se dedica a esta industria, sin embargo, el 21% sí se dedica a la industria. Ok, pues bueno, esto está completamente relacionado a la parte de alimentos, se dediquen o no a la industria cárnica. Ok, continuamos con el objetivo y el temario de lo que hoy vamos a revisar. Como objetivo tenemos la presentación de la importancia del pH en la carne y cómo interfiere en los aspectos sensoriales, microbiológicos. Sensoriales nos referimos tanto al color, al sabor, a la textura, al olor. Y bueno, todos estos parámetros, todos estos aspectos están relacionados al pH. Los temas que vamos a tratar el día de hoy es qué es el pH, la importancia de la medición del pH en la carne y los defectos de la carne con respecto a este parámetro. Ok, antes de continuar, les pongo la siguiente pregunta. Les recuerdo, solamente son de interacción con ustedes. Y la pregunta es, ¿qué es el pH? Como inciso A tenemos la concentración de iones H+, como inciso B tenemos la concentración de iones de potasio, o como inciso C, la concentración de iones OH. Les pido que por favor me ayuden a responder cualquiera de las respuestas que ustedes crean correctas. Ok, vamos a dar un poquito más de tiempo. Perfecto. Vamos a cerrar la encuesta y se las compartimos. El 92% de los asistentes tuvo la respuesta adecuada, es la concentración de iones H+. Ahorita vamos a revisar un poquito más acerca de este parámetro. ¿Ok? Ok, entonces vemos. El pH está definido como la concentración del potencial de hidrógeno, es decir, la concentración de iones H+ en una disolución. Entre más iones H+ tenga esta disolución, quiere decir que es más ácido. Para medirlo tenemos una escala que se llama escala de pH, que va de 0 a 14, con la cual se puede referir a una sustancia como ácida o alcalina. Y como ejemplo tenemos en la parte de abajo la escala del pH y algunos ejemplos en los niveles de pH. Por ejemplo, el ácido estomacal, que es principalmente ácido clorhídrico, se encuentra en un pH de 1. Y por el contrario, en una escala de pH, pero de alcalinidad, sería, por ejemplo, el hipoclorito de sodio, el cloro o blanqueador que comúnmente conocemos, con un pH de 13. Ok. ¿Qué tiene que ver el pH con la carne? Bueno. Ok. El pH en la carne. Este parámetro es muy importante que se mida después del sacrificio del animalito, ya que tiene una influencia tanto en la textura, en la resistencia al desarrollo microbiano y el color. Como veíamos, aspectos sensoriales, y la resistencia es un aspecto microbiológico.
Por estos aspectos, es muy importante establecer un nivel adecuado de pH para ofrecer una calidad buena o para, como consumidores nosotros, adquirir una carne de calidad buena. Ok, antes de continuar, voy a seguir con la siguiente pregunta de sondeo de interacción con ustedes. Es la siguiente, únicamente para conocerlos, como les decía, ¿consume habitualmente carne? La respuesta es sí, no. Sabemos que hay diferentes dietas, tanto veganas como vegetarianas, que nada de productos de origen animal. Entonces, únicamente para conocerlos, si consumen carne, no consumen carne. Ok. Vamos a cerrarlo y les compartimos la respuesta. Tenemos al 98% que sí consumen carne. Sí, nos referimos a carne de aves, de ovino, bovinas, aves, todo tipo de carnes. A eso nos referíamos. Rosa Patricia Luna nos preguntaba. Y pues vemos que tenemos el porcentaje mayoritario con que sí y un porcentaje mínimo con que no. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. Perdón, la siguiente diapositiva. Ok, ahí está. Bueno, pues con respecto al pH, podemos tener diferentes defectos en el tipo de, en la carne. La carne la vamos a poder clasificar en carnes de tipo PSE, que serían la pálida, suave y exudativa, y las carnes de tipo DFD, que serían las obscuras, firmes y secas, por sus siglas en inglés, DFD. Estos dos tipos de carnes son los principales problemas que encontramos en la industria de los cárnicos. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito de las diferencias, las causas de estas carnes, de estos tipos de carne. Les presentamos una gráfica con carnes de tipo DFD, carne normal y carne de tipo PSE. Y la escala de pH en el eje de las Y, la escala de tiempo en el eje de las X. Vamos a ver una relación con el tiempo y el pH. Por ejemplo, la carne de tipo normal, encontramos una curva, una curva donde desciende el pH muy ligeramente. Sin embargo, sí desciende. Vemos que a las primeras horas desciende más que al finalizar el día de 24 horas. En cambio, las carnes de tipo PSE tenemos un descenso de pH muy pronunciado y después un aumento ligero y se mantiene. Y por el contrario, las carnes de tipo DFD tenemos un descenso muy ligero y podríamos decir que tiende a ser constante este pH. Ok, les presentamos una tabla con los valores de pH en los diferentes tipos de carne. Es importante mencionar que en esos valores nos referimos a carne de tipo bovina, es decir, de res. Entonces, tenemos carne normal a los 45 minutos después del sacrificio con un valor de 6.4 y a las 24 horas con un valor de 5.5. En cambio, en las carnes de tipo PSE, 45 minutos
posteriores al sacrificio tenemos un valor menor a 6, como lo veíamos en la gráfica, y posteriormente a las 24 horas encontramos un valor aún más bajo. En cambio, en las carnes de tipo DFD tenemos un valor de 6.4 a los 45 minutos posteriores al sacrificio y un valor mayor a 6 o igual a 6 posteriormente del sacrificio 24 horas. Continuamos con la siguiente pregunta. De interacción con ustedes. Ok. Y es la que sigue. Obviamente, todos estos tipos de carne o estos dos tipos de carne tienen una causa. ¿Y ustedes creen que el estrés que reciben los animales sea un factor importante o esté relacionado en la calidad de la carne? Y me ayudan por favor a responder. El inciso A es sí y el inciso B es no. Ok, vemos que muchos han votado porque sí. Benice de la Cruz nos pregunta que si las carnes de puerco, res, pollo, a cuál nos referimos con PSE o DFD, todos los tipos de carne, bueno, puerco, res y pollo, pueden tener los dos tipos de defectos, tanto PSE como DFD. Sin embargo, les comentaba que la tabla que les presentamos en la diapositiva se refiere a parámetros o valores más bien de carne de res, bovino. Entonces, para pollo y para cerdo tendríamos que buscar en bibliografía los valores. Sin embargo, pollo, res y cerdo pueden contener estos dos tipos de defectos. Ok, vamos a cerrar la encuesta y les presentamos los resultados. Ok, el 98% nos dice que sí, el estrés es un factor importante y que está relacionado con la calidad de la carne. Vamos a ver si es así en nuestra siguiente diapositiva. Ok, permítanme cerrarles el sondeo para que puedan ver mis diapositivas. Ok, perfecto. Entonces vemos que encontrábamos los dos tipos de carne, PSE y DFD. Vamos a explicarles cada uno de los tipos de carnes. En las carnes de tipo PSE, pálida, suave y exudativa, como veíamos al principio, la causa principal es el estrés intenso a corto plazo, es decir, que próximo al sacrificio el animalito está en un estrés muy intenso. ¿Ok? Y las características de este tipo de carne son poca reflexión a la luz, es decir, son opacas, la textura es muy blanda y el pH que se alcanza rápidamente es bajo, como lo veíamos en la gráfica. Y bueno, este pH bajo lleva a la inhibición de enzimas glucolíticas y de microorganismos. Vemos el ejemplo de la carne normal en la parte superior y el ejemplo de la carne PSE en la parte inferior. Vemos que el color es más pálido, como lo dice el nombre del tipo de defecto, y pues esa es la comparación entre los dos. Ese tipo de carne es muy seca cuando ya se cocinó y se mastica, podemos sentir que es seca. ¿Ok? El tipo de carne DFD, que es oscura, firme y seca, se presenta con un pH final después del sacrificio, veíamos que es mayor a 6 y
Las causas de ese tipo de carne es el transporte en condiciones inadecuadas, un ayuno prolongado, un reposo insuficiente o peleas. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay camiones de transporte de animalitos y van súper apretados, se van peleando, se van mordiendo? Entonces, este estrés es el que causa este tipo de carne. Vemos la comparación de la carne normal con la carne de tipo DFD. Tenemos un color más tenue en la carne normal y más intenso, más oscuro en la carne de tipo DFD. Vemos que el aspecto exterior y al corte es seco. Aquí se muestran en las imágenes. El color oscuro, que ya les había mencionado, y una textura firme y gomosa. Es importante, les mencionaba el pH, la escala del pH, que este tipo de defecto tiene casi constante su pH mayor a 6 y debido a esto, este tipo de carne es propensa al crecimiento de microorganismos. Entonces hay que tener también cuidado ahí porque normalmente en carne se presenta obviamente carne contaminada, salmonela, E. coli, entonces son microorganismos patógenos que nos causan daño. Vamos a presentarles un cuadro de comparación de los dos tipos de carne. Tenemos la carne de tipo PSE del lado izquierdo y la carne de tipo DFD. La carne de tipo PSE, veíamos que el estrés relacionado es intenso y es previo al sacrificio. Y el estrés de la carne tipo DFD es un estrés crónico y puede ser desde las peleas que van en el transporte hasta un ayuno intermitente, un ayuno prolongado. Con respecto a la acidificación, veíamos que el pH de la carne de tipo PSE es muy ácido desde el principio. En cambio, en la carne de tipo DFD, el pH es ligeramente, disminuye ligeramente, ¿ok? Incluso hasta las 24 horas. Otra vez con respecto al pH, pero también con la temperatura, la carne de tipo PSE presentan una temperatura alta y veíamos el pH final de la carne de FD es alto, de 6 o mayor a 6. La desnaturalización de las proteínas, el pH bajo en la carne PSE ayuda a desnaturalizar las proteínas y por lo mismo los microorganismos no hay presencia de microorganismos en este tipo de carne por el pH. Como les comentaba, en la carne de tipo DFD, sí puede haber presencia de microorganismos, ya que el pH no es tan ácido. Y por último, el color de los tipos de carne, PSE, veíamos que era pálida, y DFD es oscura en la superficie. Ok. Les presentamos una diapositiva con los defectos, la comparación entre la carne normal, PSE y DFD. En medio tenemos la carne normal. Vemos que se ve un poco jugosa, un color llamativo. En cambio, la carne PSE se ve como un color pálido, como el nombre lo dice. Y la carne de DFD un color oscuro. En la parte de atrás tenemos unos viales con desjugue, sangre con agua de las carnes, de los tipos de carne, y vemos que la carne de tipo PSE presenta un mayor volumen de este desjugue en comparación con la carne normal y DFD. Este aspecto también es importante, es la capacidad de retención del agua de la carne, es decir, las carnes de tipo PSE tienen una menor capacidad de retención del agua, por lo que se está desjugando más. Y veíamos que este tipo de carne, a la hora de masticarlo, es seco. Aquí vemos la razón.
En cambio, la carne de tipo normal tiene un menor desjugue y la carne de tipo DFD pues todavía menos. ¿Ok? Después de esto vamos a mostrarles un video de cómo se realiza la medición de pH en carne. Nosotros utilizamos en el video una carne de tipo bovino, es chambarete, y pues nosotros en Hanna contamos con diferentes medidores para pH en carne, desde testers, que son medidores de bolsillo, hasta medidores ya portátiles con opción para calibrar en 3 puntos. Muchos de nuestros, o todos los electrodos que nosotros manejamos para carne cuentan con una cuchilla que nos ayuda a la perforación del músculo de la carne para lograr una lectura correcta, exacta. Pues vamos a continuar con el video. Comencemos a hacer la medición. De este lado se ve como más carnosito, entonces vamos a ingresar nuestra cuchilla. Con mucho cuidado, debemos tener cuidado para que no rompamos la sonda. Recordemos que la carne o cualquier tipo de muestra con cualquier sonda, debe tapar la unión para que sea una medición confiable. Listo. Y estamos midiendo el pH. Nuestro equipo nos está diciendo que no está estable, ya está estable. Tiene un pH de 5.53 y una temperatura de 22 grados. Como decíamos, hace mucho calor aquí en la ciudad. Un valor de pH de 5.54. Vamos a ver en la tabla, una tabla para ver qué tipo de carne es la que encontramos. Tenemos un valor de 5.54. Podemos encontrar una carne de tipo normal, tiene una calidad adecuada para el consumo. Digo, todas las carnes se pueden consumir, simplemente va a diferenciarse en la textura de la carne que vamos a encontrar a la hora de masticar. Y bueno, en el desjugue va a ser seca, va a ser jugosa. A algunas personas les gusta mucho la carne jugosa. ¿Ok? Encontramos un tipo de carne normal, está perfecto. La tuvieron, no tuvo este es chambarete. Es importante, bueno, fue importante el cuidado que tuvieron los productores desde antes del sacrificio. Fue un animalito que no tuvo estrés. Quitamos la sonda, limpiamos primero. Únicamente vamos a limpiar con agua en este momento. La unión, como dice, entre la parte verde, la punta de tipo cónica y la parte superior de la sonda. Esta unión es la que debe cubrirse también por cualquier tipo de muestra que queramos medir en cualquier tipo de sonda. Esto va a lograr una medición exacta con mayor precisión. Ok, ya revisamos el video y veíamos la medición del pH en la carne y tenemos una pregunta que nos pregunta Benice de la Cruz: ¿cómo podemos identificar
Sí, permítanme tantito, déjenme abrirla bien porque no la puedo ver completa. En simples palabras nos preguntaba cómo podemos identificar si una carne es de buena calidad cuando vamos al supermercado o pues al mercado, a la carnicería. Ajá, ok. Entonces, los aspectos sensoriales, es decir, el color, principalmente es lo que nos va a indicar si la carne es de buena calidad o sufrió un defecto o el animalito sufrió un estrés previo al sacrificio. El color va a ser un rojo brilloso, un rojo escarlata, va a tener brillo la superficie y va a estar desjugando, pero no como goteando, sino se va a notar jugosa. Principalmente esos aspectos son los que tenemos o debemos tener en cuenta para verificar la calidad de nuestra carne. ¿Ok? Y vamos a continuar con la última diapositiva. Es importante mencionarles que los productores, las personas que se dedican a la industria cárnica, productores son los responsables del 50% de las incidencias de diferentes tipos de carne, tanto PSE como DFD, por el mal manejo premortem de los animalitos. Y aquí les pongo una imagen de lo que les comentaba, cuántas veces no hemos visto el transporte en las carreteras o incluso ya en la ciudad con los animalitos todos amontonados y peleándose porque van todos juntos. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Digo, es un aspecto importante para determinar la calidad de la carne, pero pues bueno, eso sería con respecto a los defectos con respecto a los defectos de la carne, con respecto al pH. Y hasta aquí sería la presentación. Viene la parte de preguntas. Vamos a dar un poquito de tiempo, así como me fueron preguntando durante la presentación. Por la parte de chat, me generan sus preguntas, nosotros se las respondemos y con gusto las decimos al aire. Si llegaran a ser muchas, posteriormente, por tiempo sobre todo, se las contestaríamos por correo electrónico. Y listo. Entonces, les comentaba que posteriormente al curso, al webinar, se les va a abrir una encuesta de 5 preguntas. Únicamente es para asegurarnos que los temas han quedado claros, que hemos sido precisos, hemos sido, pues sí, claros en nuestra explicación y pues tener interacción con ustedes principalmente. Ok, vemos que levantan la mano, sin embargo, necesitamos que por favor, como son muchos, para que no se sature el audio, nos escriban las preguntas y ya las leo yo, les digo a quién me refiero, qué pregunta estoy leyendo y qué pregunta estoy respondiendo. Ok. Rosa Patricia nos pregunta que el chorizo, ¿qué pH debe tener? Les comentaba, la tabla que se mostró en la diapositiva, nos referimos únicamente al tipo de carne de bovinos. Es importante, sí, seguramente se mide el pH ya en productos ya procesados, como lo es el chorizo, el producto madurado. Sin embargo, hay que buscar el dato en la bibliografía. Con gusto lo reviso y se lo mando por correo electrónico. Nos pregunta Gabriela Martínez que si se cuenta con un potenciómetro de mesa, ¿cómo se puede realizar la lectura de pH? Se realiza totalmente igual. Se calibra primero el electrodo y después ya se realiza, si el electrodo con el que cuenta no tiene la cuchilla, realiza un orificio en el músculo de la carne y coloca el electrodo
Vimos en el video que es muy importante cubrir tanto la punta como la unión de referencia para tener una lectura exacta. Entonces, nada más asegurarnos de esos puntos. Rosa María nos pregunta que si tenemos instrumento para medir pH en chorizo. Este electrodo que presentamos o este medidor que presentamos les funciona perfecto para la medición en chorizo también. Ok, Jessica Guadarrama nos dice, según el pH medido en el video era de 5.54. Ese pH es menor a 6. Esa carne entonces no entraba en el defecto PSE. Si recuerdan, vimos, les voy a poner la diapositiva de la tabla, es la misma que manejamos en el video, es esta. Vemos que un pH normal, después de las 24 horas de 5.5, pues se clasifica como carne normal. Entonces, sería una carne normal, no una carne PSE, sobre todo por la apariencia que tenía en el video la carne. ¿Ok? Vimos que estaba roja brillante, no pálida. Si hubiera estado pálida, sí sería una carne de tipo PSE. María Concepción Bolaños nos vuelve a preguntar que cómo se identifica la carne de buena calidad, porque se le fue el audio en ese momento. Entonces, otra vez, cuando vayamos a la carnicería o al supermercado y queramos comprar nuestra carne, debemos fijarnos en el color de la carne, debe ser un rojo escarlata, un rojo intenso y brilloso, porque nos asegura que está reteniendo el agua. Debemos esos dos aspectos, principalmente rojo intenso y brilloso, y en el desjugue debemos observar qué tanto está, qué volumen está desjugado. ¿Ok? Si vemos que es muchísimo, entonces nos está indicando que esa carne va a estar seca a la hora de masticarla. Si vemos que puede ser considerado normal, todavía, pues sí se está desjugando, pero no como goteo, entonces pues esa carne es correcta para una buena calidad. Virginia Lagunas nos pregunta que si se podría utilizar el pH para determinar la vida de anaquel de la carne. Sí, el pH es un parámetro importante porque nos va a indicar si hay presencia de microorganismos. Es un aspecto, uno de tantos aspectos que nos indica la presencia de microorganismos. Si llegara a haber microorganismos, el pH de la carne disminuiría aún más, ¿ok? Porque tanto Salmonella como E. coli son fermentativos. Esto quiere decir que acidifican aún más la matriz alimenticia. Entonces, sí puede ser un factor importante para la vida de anaquel de la carne. Ok. Ana Amairani nos pregunta que si la hora en la que se transportan a los animales también les aporta un nivel de estrés a los animales. Pues seguramente porque imagínense estar transportando a los animalitos a las 12 de la tarde a pleno sol, todos amontonados, peleándose, entonces el estrés aumenta. Sí es un factor importante la hora en la que se transportan los animalitos. Nilva nos pregunta que si la medición solo se puede hacer en piezas congeladas. En realidad la carne que se mostró en el video no estaba congelado y la medición es 45 minutos después del sacrificio del animalito, es decir, no está congelada, solamente se está desollando la carne, se está limpiando, desviscerando, entonces no es carne congelada donde se realiza la medición. Incluso
sería muy difícil realizar la medición en una carne congelada porque ¿dónde se perfora el músculo? Israel Santillán nos pregunta el precio del equipo. Se lo mandamos por correo electrónico sin ningún inconveniente. Berenice Rodríguez nos pregunta que si le podíamos enviar la presentación. En la parte de GoToWebinar, en el panel, hay una sección que dice compartir o dice, les voy a indicar, ¿cómo dice? Documentos. Viene documentos, 2.1, y está la presentación para que ustedes mismos la puedan descargar. Ok. Bueno, hay todavía muchísimas preguntas, sin embargo, por tiempo vamos a terminar el webinar, sin embargo, las preguntas que me faltaron por responder, sin ningún inconveniente se las escribo, se las mando por correo electrónico. Me preguntan sobre las bibliografías para pH carne, sobre los equipos. Entonces, todo esto vamos a escribirlo, lo vamos a responder vía correo electrónico. Y bueno, por el momento y por el día de hoy, esto es todo. Les agradecemos que nos hayan acompañado y los esperamos la siguiente semana. La siguiente semana es un tema totalmente diferente, sin embargo, también es muy importante. Ajá, Moisés nos pregunta que si habrá más cursos. Sí, a lo largo de junio, lo que resta de junio y julio, vamos a estar presentando cada miércoles a las 11 de la mañana. Todos son muy interesantes y los vamos a estar esperando cada miércoles. Ya ven, es totalmente gratuito y es para tener contacto con ustedes, para seguir, a pesar de la situación que hay y que debemos estar separados, para seguir junto a ustedes y compartiendo todo con ustedes. Les agradecemos que nos hayan acompañado. No olviden visitar nuestras redes sociales, por favor. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. Entonces, en todas nuestras redes sociales y de los diferentes países de donde nos visitan, también contamos con nuestras redes sociales. Entonces, muchas gracias por acompañarnos. Les pedimos que nos sigan y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias por acompañarnos y hasta luego.